A ver, la crisis del Ministerio Público está exponiendo un problema sumamente grave que tenemos en el país, la debilidad de las instituciones. La Junta Nacional de Justicia ha emitido una resolución hace varios días, pero que de momento no ha sido cumplida por la Junta de Fiscales Supremos. Y han comenzado a enviar una serie de comunicados y denuncias de un lado y del otro, pronunciamientos de aquí y de allá, pero en resumen, no tenemos hoy la claridad si la señora Delia Espinosa se va a mantener en el cargo de fiscal de la Nación o va a ingresar Patricia Benavides en cumplimiento de la decisión cuestionable, valgan verdades, en fondo y forma, que ha tomado la Junta Nacional de Justicia. Pero los magistrados, 6 de ellos, menos el señor Tábara, han emitido un pronunciamiento el día de hoy, donde han dicho, entre otras cosas, que esto se tiene que cumplir y que han iniciado un procedimiento de ejecución forzosa para reponer a Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación, porque entienden que Delia Espinosa está en desobediencia, porque esta resolución se tiene que cumplir y ella, es más, el mensaje no va dirigido a la Junta de Fiscales Supremos, va dirigido directamente a Delia Espinosa y le dicen, usted no está cumpliendo. Y si bien ha presentado una serie de recursos ante el Poder Judicial, en tanto no haya una decisión distinta del Poder Judicial, nuestro mandato se tiene que cumplir. Vamos a escuchar al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Gino Ríos. La reposición de la señora Benavides Vargas en el cargo de fiscal suprema y en la condición de fiscal de la Nación obedece al efecto retroactivo de la nulidad del acto administrativo, que dicha reposición no constituye un nuevo nombramiento. La fiscal suprema Delia Espinosa Valenzuela, en abierta desobediencia del mandato de la Junta Nacional de Justicia, no ha cumplido con reponer en su cargo a la señora Patricia Benavides Vargas, ni siquiera como fiscal suprema. Este incumplimiento constituye una grave afectación al orden jurídico. La Junta Nacional de Justicia, en cumplimiento de su deber, ha iniciado el procedimiento de ejecución forzosa. Muy bien, estábamos escuchando entonces al presidente de la Junta Nacional de Justicia y vamos a ir comentando lo que está ocurriendo el día de hoy junto a José Elliche, exministro del Interior, oficial, ha sido también oficial mayor del Congreso, tiene amplia experiencia en Derecho, en Política. Gracias por estar aquí, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, mucho gusto estar aquí. A usted por acompañarnos. A ver, la Junta Nacional de Justicia ayer parecía querer tener las intenciones de hacer una especie de conciliador, citando a Delia Espinosa, a Patricia Benavides, pero hoy dice que van a ejecutar de manera forzosa, van a iniciar un procedimiento para que se ejecute de manera forzosa la decisión que ellos han tomado de reponer a Patricia Benavides en la Fiscalía de la Nación. ¿Qué podemos esperar en las próximas horas? Bueno, la Junta Nacional de Justicia no está diseñada constitucionalmente para hacer lo uno ni lo otro. Si uno lee la Constitución, la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia y sus reglamentos, no encuentra, ¿no?, que se le atribuya una competencia como la que ha ejercido, digamos, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? No solamente, bueno, sí puede ejercer como es un órgano también de la administración pública, utilizar el procedimiento, los procedimientos que están contenidos en la ley del procedimiento administrativo general para tratar la solicitud de nulidad de aquella resolución que destituyó a la fiscal Patricia Benavides en su momento, pero no para restituirla en el cargo de fiscal de la Nación. Ahora, la Junta que destituyó a la fiscal Patricia Benavides cometió un error en la resolución también al final, porque se refiere a las dos condiciones, de fiscal supremo y también de fiscal de la Nación. Claro. Bueno, pero la Junta Nacional de Justicia o no se han dado cuenta o no ha aludido a ese hecho. Han recurrido al procedimiento administrativo general porque, reitero, si uno lee la legislación que atañe a la Junta Nacional de Justicia, no va a encontrar que tenga esa competencia ni siquiera en el orden procesal para realizar la restitución como pretende hacerla. Pero en realidad hay un problema mayor
que el enfrentamiento entre una y otra persona, Sí. ¿no? Estamos realmente frente a un desorden y hay un resquebrajamiento muy grave de la institucionalidad del país. De acuerdo, de acuerdo. ¿No? Y parece que no somos conscientes de ello, más aún cuando estamos a puertas del proceso electoral muy cerca, está casi a la vuelta de la esquina y no nos estamos dando cuenta, y no debatimos, no discutimos, no se enciende el debate sobre qué vamos a hacer con nuestro país a partir de 2026, De acuerdo, más aún porque viendo todos estos sucesos. claro, porque seguimos enfrascados hace más de una semana en un tema como este, ¿no? Sí. Se suma a nuestra mesa el excongresista Víctor Andrés García Belaunde. Gracias por estar aquí, bienvenido. ¿Qué tal? Un placer estar acá y con Pepe Elich, por supuesto que también. Claro que sí, bueno, gracias a usted por acompañarnos. La suerte es que el derecho no es matemáticas. Es interpretable. Así es que 2 y 2 no son 4, pueden ser 4 y medio, ¿no? ¿Y cuál es su interpretación? Yo tengo una impresión diferente, pero quisiera sacar algunas cosas. Por ejemplo, este librito que quizás Pepe Elich no lo conozca. Sí. Un gobierno contra el fiscal. claro. Un gobierno claro contra el que- fiscal. Esto se publicó, el fiscal Miguel Cabero de Usquiza, ¿no? Sí. Lo publicó porque llegó a ser fiscal de la Nación, cumplió 70 años y quería quedarse. Lo que hizo Inés Tello después, Ya. y no pasó nada, La Junta, claro. la inhabilitan y luego el Poder Judicial la rehabilita. Acá el señor dice lo mismo, más o menos que decía que ha dicho la fiscal saliente, ¿no? O la que magistrada. ejerce, ¿no? De acuerdo. Decía, mi propósito fundamental de este trabajo es demostrar, por respeto a la opinión pública, que mi firme postura en defensa de mis derechos como fiscal de la Nación estaban y están claramente establecidos, respaldados por la Constitución, etcétera, ¿no? Dado que despojarme de esta función nacional es un instrumento bastardo. Claro, la señora fiscal ahora nos ha dicho que es bastardo desde su golpe de Estado. Le están dando a ella. No ella lo da, sino se lo dan a ella. Bueno, sin militares y sin rotura del orden constitucional es una cosa rara. El golpe de Estado que ella la puede dar, lo esté dando ella al no aceptar una orden de esa naturaleza. Hay que recordar que la Junta Nacional de Justicia es un órgano autónomo, para muchos es casi como un poder del Estado, y que por lo tanto, si puede nombrar y destituir, puede restituir también. Es un viejo principio del derecho. Te saco, conforme te he puesto, te he sacado, conforme te he sacado, te puedo regresar. O sea, ¿no? De acuerdo. Así que yo creo que, y finalmente, una frase del primer presidente de la Corte Suprema del Perú hace 200 años que decía lo siguiente: ningún pueblo puede ser más feliz sin una buena administración de justicia. Entonces, este pueblo, el nuestro, no es feliz. Pues, Es la demostración, además, ¿no? la No demostración somos- que una justicia como la que tenemos, el pueblo no puede estar tranquilo, ¿no? De acuerdo. Y esa frase, 200 años después, sigue siendo vigente, así es. plenamente vigente. A ver, pero la Junta Nacional de Justicia lo que dice el día de hoy es: la decisión que nosotros hemos tomado, guste o no, se tiene que cumplir. Incluso hicieron una solicitud al comandante general de la policía para pedir auxilio, respaldo, digamos, en las fuerzas policiales para que pudiesen ingresar y que se cumpla esta decisión de que Patricia Benavides sea nuevamente la fiscal de la Nación. ¿Se puede solicitar, puede la Junta pedir respaldo policial? Se tiene que cumplir si el órgano que emite la resolución tiene competencia para emitir una resolución con esas características y ese contenido, y no tiene competencia. Bueno, eso es lo que no. Y yo pienso diferente que Víctor Andrés, y es un honor para mí discrepar con él, ¿no? Pero lo que él ha leído también es muy útil, porque y tiene que ver con lo que conversábamos al inicio, ¿no? O sea, el problema es más grande. De acuerdo. ¿No? No es Patricia Benavides contra Delia Espinosa, no es la Junta Nacional de Justicia contra el Ministerio Público, es el deterioro institucional agudo y progresivo que estamos sufriendo en un momento tan difícil, crítico e importante para el país, teniendo cerca las elecciones. En cuanto a la policía, ¿no? La policía tiene que actuar con cuidado. Si tiene dudas, tiene un ministro del Interior, ¿no? Que tiene que, digamos, examinar cuál es el tema,
¿no? Y el gobierno en general debe mantenerse al margen hasta que esto se resuelva. Para mí es un tema que se debió judicializar en un par de momentos, pero bueno, hemos llegado a esta situación de conflicto directo, ¿no? Donde nadie sabe quién, donde la gente no sabe quién tiene la razón al final. Pero la policía debe actuar con cuidado, claro, ¿no? Y el ministro, sí, sino que consulte pues el ministro del Interior, al ministro de Justicia, que es el asesor jurídico del gobierno, y por ahí creo que escuché que el ministro de Justicia como que ha tomado, digamos, una posición más bien neutral, que es la que corresponde. Y cualquier abogado del Ministerio de Justicia que revise la Constitución, la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia y la Ley Orgánica del Ministerio Público y también la Constitución con relación al Ministerio Público, se va a dar cuenta, ¿no?, que, digamos, esto no está claro por ningún lado. Para mí sí está claro. La fiscal o el fiscal de la Nación es elegido por la Junta de Fiscales Supremos y eso es una disposición constitucional que no es necesario ser abogado para leerla e interpretarla claramente. No hay nada que hacer, ¿no? Y la Junta Nacional de Justicia tiene sus funciones atribuidas claramente en la Constitución y desarrolladas claramente dentro del marco constitucional, en su ley orgánica, en sus reglamentos, etc. No hay nada más, es eso. En todo caso, si no están seguros, si hay un conflicto y no pueden ponerse de acuerdo, bueno, que se judicialice el problema. De acuerdo, que es, ¿no?, lo que dice también la Junta Nacional de Justicia esta noche. Le dice, a ver, Delia Espinosa, tú has presentado un montón de recursos ante el Poder Judicial porque no estás de acuerdo con nuestra decisión, y está bien, pero en tanto no haya una decisión del Poder Judicial, tú cumples con lo que nosotros hemos dicho. Yo creo que tienen razón, claro, la policía está en un problema, evidentemente, en principio debería hacerle caso a la policía, pero la policía responde también al gobierno, responde al ministro de Interior, que es el responsable político de cualquier actitud que pueda tener la policía. Si la policía se excede, bueno, el ministro de Interior responde ante eso, ¿no? Pero en principio me parece nefasto y patético y vergonzoso que la policía entre al Ministerio Público a detener a una fiscal de la Nación, a sacarla de poner otro. Y sacarla, ¿no?, desde la oficina. O sea, ¿qué espectáculo estaríamos dando? Es inédito. Ahora, yo presenté, y Pepe Leiche le debe recordar porque en esa época estaba en el Parlamento, creo yo presenté hace mucho tiempo un proyecto de ley para que todas las elecciones en el Ministerio Público y en el Poder Judicial sean por estricto orden de antigüedad, porque vienen las pugnas, estas son pugnas, es ambiciones, es la codicia del poder, es terrible. Hasta antes de Velasco, que cambió las cosas porque quería jueces revolucionarios, eso quería Velasco, jueces revolucionarios, pues fiscales revolucionarios, entonces cambió las condiciones para que se elijan entre ellos y el gobierno, en el fondo, ponía eso. ¿Tú sabes lo que significa que en el Jurado Nacional de Elecciones se elija el presidente por votación? Sería terrible. Le quitas la disciplina, le quitas la gobernanza, casi. Es algo muy peligroso. Entonces, ese proyecto yo lo presenté y el PPC, que manejaba la Comisión de Justicia, se opuso siempre. Pero yo creo que hay que volver a eso. Ahora bien, en este caso de Cabero Bus, quizá, en su momento, ¿quién lo resolvió? El Congreso, de una ley. Y en ese caso, ¿quién debe resolverlo? Pero si hay un entrampamiento como este, el Congreso debería resolverlo. Pero este Congreso, que está en receso legislativo y receso en cuanto a rechazo de la opinión pública, entonces es muy complicado que pueda... Y le sumaría una cosa más, es un Congreso donde la mitad de parlamentarios está siendo investigado por estos fiscales. Exactamente. Entonces no tiene autoridad moral el Congreso para intervenir, pero hay que buscar una solución. ¿Dónde la encontramos? Le traslado la pregunta. Yo la única vía que veo es la judicial. Ahora, ojalá se calmaran las aguas, se pongan de acuerdo y cada quien entienda cuáles son los límites de sus competencias y volvemos a cero y se reconstruye todo el asunto. Pero la fiscal de la Nación es la doctora Delia Espinosa. La fiscal Patricia Benavides, ¿no?, han declarado nula la resolución que la destituyó. Bueno, ella se presentó también de una manera, digamos, media extraña. La forma en cómo llegó, claro, la forma como llegó al Ministerio Público, y bueno, ahí ha debido gestionar, pedir, no sé si lo hizo, que la restituyan su cargo de fiscal suprema, ¿no es cierto? Si le mostraron rechazo, ¿no?, o digamos hubo algún tipo de oposición a que eso ocurra, pues se va al Poder Judicial, ¿no?
para lograr su reposición porque se anuló la resolución que la destituyó. De acuerdo. Pero llegar a estos niveles, ¿no? Donde vemos a dos órganos del Estado que están en esto todos los días, que se habla de golpe de Estado y que es una fiesta cuando el Perú necesita discutir otras cosas y sobre todo la gente necesita ver que las instituciones son instituciones pues, que funcionan bien, que el Ministerio Público en efecto es el titular de la acción penal pública, que trabaja al lado del Poder Judicial en todos los temas penales, que las cosas se van resolviendo. El Ministerio Público debía estar trabajando en la reforma, en su propia reforma. Ya, pero volvemos y a lo que el decíamos Poder al Judicial inicio. también y nada. O sea, el Ministerio Público hoy está dividido. Hay dos bandos. Lo mismo pasa en el Congreso de la República, ¿no? Los de derecha que apoyan más a Patricia Benavides, los caviares o de izquierda que apoyan a Delia Espinosa y en fin. ¿En la Fiscalía hoy alguien está trabajando? ¿Hoy alguien está haciendo lo que usted dice? Porque seguramente habrán fiscales que estén paralizados y más atentos a este problema y a ver a quién le responde. No, y tampoco no hablamos de los efectos, digamos, en la comunidad internacional, ¿no? Eso es en el terrible. sentido de cómo va a impactar. ¿Qué es esto? ¿Qué están jugando? Fuera del Perú es una tribu, ¿de qué estamos hablando? espantosamente Y no grave. solo eso, sino que cuántos que hoy están siendo investigados van a aprovechar esa situación para decir, oye, no, un ratito, aquí la justicia está politizada. Entonces, El bien ligado. problema es que la lucha política se ha trasladado al Ministerio Público, cuando debe quedarse en el Parlamento o en los partidos, ¿no? Pero no en el Ministerio Público. Son organizaciones institucionales que deben ser totalmente apolíticas y totalmente imparciales. Pero eso se ha roto. Yo creo que se rompió desde... Bueno, esto es un antecedente también, pero yo creo que también fue fomentado un poco por el vizcarrismo, que quiso intervenir sacando a Chávarri porque había sacado a los fiscales Vela y Pérez, ¿no? Vela Barro y Pérez. Al final es lo mismo, vistió lo mismo con otra ropa. Exactamente, o sea, yo creo que esa intervención del vizcarrismo, que era Odebrecht, o sea, acá estamos hablando de que detrás de todo hay una mano negra. Esa mano negra es Odebrecht. Odebrecht tiene muchos juicios con el Estado. Dentro del Perú, fuera, o los puede manejar de otra manera, pero dentro del Perú los maneja a través del Ministerio Público, que es el ministerio donde los fiscales se convierten en instructores, jueces instructores. Entonces, es muy importante para ellos tener la influencia debida con fiscales que tengan su servicio. ¿Y qué me dicen, por ejemplo, de los congresistas, ya que los estábamos mencionando, que tienen intenciones de reformar el Ministerio Público? No los congresistas, no el Parlamento, sino estos congresistas que tienen 67 de ellos están siendo investigados, ya hay más de 500, 700 denuncias, en fin. ¿Les corresponde a ellos ejecutar y sacar adelante una reforma de ese ministerio? Me provoca terror. O sea, no sé qué puede salir de ahí, ¿no? La reforma, una reforma seria debía saber, en su caso el Ministerio Público, en su caso del propio Poder Judicial. Por supuesto, el Parlamento va a tener que aprobar en algún momento las modificaciones o las leyes adecuadas. Pero en estos procesos pues intervienen también universidades, expertos, etcétera, y llegar, digamos, a un punto en que podamos visualizar, tener instituciones tan importantes, ¿no? Tan importantes como el Ministerio Público y sobre todo el Poder Judicial, que tiene que ver no solamente con la justicia para la gente, cuando hay cuestiones controvertidas o cuando hay un problema penal, sino también, digamos, para la seguridad jurídica que la economía del país, que el empresariado nacional necesita, ¿no? Ya tenemos un problema ya de imprevisibilidad que se origina en el Parlamento, normativa, que es parte de, digamos, del concepto de seguridad jurídica, y tenemos otro que es mucho más importante, o sea, una administración de justicia ágil, que incluya también, por supuesto, el arbitraje y otras cosas, ágil, ¿no? Que resuelva las controversias, digamos, de orden empresarial para que la economía siga dinámica y todo fluya. Porque es necesario. Yo creo que hay que añadir algo, Pepe Lis lo debe recordar, en la transición de Paniagua del año 2000, el gobierno nombró una comisión de estudio de las bases de la reforma constitucional. Sí, sí. El gobierno nombró una comisión de 20, de 25 personas, todos muy importantes, no eran abogados al servicio de ningún cliente. Eso hay que recordarlo, porque acá todos los días vemos abogados que defienden a clientes, ¿no? Que un día defienden a fulano, un día defienden a sutano, en fin, ¿no? Y esa reforma, con unas bases de la reforma del Poder Judicial y del Ministerio Público, luego se pueden dejar listas para que el próximo Congreso las pueda aprobar. Así es. Pero eso hay que hacerlo. Pero entonces, ¿cuál es el interés de estos congresistas en reformar? Ya hay 6 proyectos presentados, o sea, hay interés. Y acá cuando las cosas quieren salen rápido. Es tema político, es un tema político. Oportunidad. Es oportunidad. Es oportunidad, es buscar pantalla.
Porque... Y de repente cambiar una norma que los pueda Sí, perjudicar. claro. Me decía María Elena Ledesma la semana pasada, en la historia el poder político siempre ha intentado cooptar Sí. el poder judicial. Aquí ¿no? en cualquier parte del mundo. Sí. Pero en algunos países no lo logran porque las instituciones Pero aquí son lo han fuertes. logrado, ¿no? Sí. Pero en alguna acá oportunidad. se ha logrado en dictaduras. Ajá. Leía Velasco. En el interín, nada. Leía y Velasco. Pero ahora no hay dictadura. Y todos quieren intervenir en el Poder Judicial. Estado de Brecht, que reemplaza a los dictadores. Sí, pero tenemos también una clase política tan venida abajo. Mira Además, la cantidad de gente que está investigada, que exactamente. están en el Congreso, que les interesa definitivamente tener fiscales a la medida, ¿no? ¿Quiénes son al final? Y una fiscal de la Nación, que finalmente la que los va a investigar. Entonces, ¿cuántos días más nos vamos a quedar en esta situación? ¿Cuántos días más vamos a seguir entrampados en eso? O sea, que llegue fin de mes y se le vence el plazo técnicamente a Patricia Mira, Benavides, ¿o qué? ¿Cuánto seguimos esperando? Lo que debería hacer la Junta Nacional de Justicia, que yo creo que en eso en algo coincidimos con Pepe Liche, en el sentido de que yo creo que la Junta lo que ha debido es limitarse a restituir en su cargo de fiscal supremo a la señora Benavides. Ya. Sí, No tocar el totalmente de otro acuerdo. tema. Porque la otra es una elección protocolar, es un vocero, no es el jefe de nadie, no es el presidente del Consejo de Ministros, no, es el vocero o el titular del pliego, nada más. Pero hoy han Entonces, insistido con eso, ¿ah? exactamente, me parece que es un error. Pero que puede ser destituida o restituida, perdón, como fiscal supremo, le corresponde. Porque no hay fiscal de la Nación que no sea fiscal supremo. O sea que puede ser destituida ahí. Y el resto lo decían internamente la Junta. Sí, aun cuando la Junta no tiene esa competencia de manera específica, clara, ¿no? Pero igual, o sea, digamos, por ahí se hubiese podido solucionar, o como conversábamos antes, bueno, se anulaba la resolución que la retiró del cargo, ¿no es cierto? Y qué es lo que han hecho, y iba la vía judicial para que la repongan, o iba y administrativamente la reponía, ¿no es cierto? Pero como metieron el tema de la fiscalía, de la fiscal de la Nación, pues ahí se malogró todo, ¿no? Y tenemos estos encuentros y desencuentros que están poniendo pues al país en una situación muy difícil, ¿no? Y absurda también, ¿no? Absurda, absolutamente. O sea, lo que la gente creo que debe darse cuenta es que esto es muy grave, ¿ya? Pero no es tan difícil de entender. Y no es tan ¿ya? La difícil de Constitución es resolver. la que establece las atribuciones y competencias de los principales órganos del Estado. Primero hay que leer eso, y no es difícil leerlo. Un órgano tiene estas competencias y el otro tiene estas otras funciones y competencias, ¿no es cierto? Si hay un desencuentro, pues vamos a leer qué dice la Constitución, vamos a leer qué dicen sus leyes orgánicas que desarrollan las disposiciones constitucionales de manera más específica, y bueno, y decimos, estos no tienen competencia para llegar hasta acá, ¿no? Y estos otros, bueno, sí, la Junta de Fiscales Supremos se agarra de la Constitución, dice exactamente que ellos son los que nombran a la fiscal o al fiscal de la Nación. De acuerdo, eso está Y clarísimo. siempre está la vía judicial, ¿no? de Entonces, pero seguimos enredando más, y si llegáramos al extremo, ¿no?, de que se pretenda ir y detener, enmarrocar, ¿no?, a la doctora Delia Espinosa, pues ahí ya no quiero ni pensar cuál va a ser, digamos, el escenario. Pero no creo que lo hagan realmente, porque también Luciano López, el abogado de Delia Espinosa, decía hoy, cuidado que podría haber responsabilidades, por lo mismo que usted decía, no es una decisión administrativa, no hay un respaldo jurídico detrás, así que la policía en sencillo se puede meter en problemas. Y ya la policía adelantó, no vamos a hacerlo. Pero quien por- responde es el ministro del Interior, no es la policía. Ah, lo responde políticamente el ministro. Políticamente el ministro del Interior, así Si que... va- y si así va que- la policía, ¿podríamos entender que hay un involucramiento del poder político en esa situación? Se podría entender Bueno, así. podría entenderse, bueno, sí, podría entenderse. Y hay que evitar Pero que la se- policía Ajá. depende del ministro del Interior y del presidente de la República. Si interviene mal o bien, evidentemente hay responsables, pero no le puede echar la culpa a la policía No. a cumplir con una orden Claro. o entender que una orden es de esa naturaleza, ¿no? Y para ustedes el Ejecutivo está interviniendo, porque ayer Víctor Cubas, el vocero del Ministerio Público, decía, no, el Ejecutivo está interviniendo, está interfiriendo en toda esta situación. Todos creen que el gobierno interviene, todos creen, todos los fiscales que salen creen que el gobierno les sí. Bueno, Vamos a mandarles una copia a es todos una del vieja libro. historia, No es tengo una vieja claro historia. las declaraciones. Me pareció que el ministro de Justicia como que se había ubicado ya en
una posición más bien neutral, ¿ah? O sea, han intentado ponerle paños fríos, ¿no?, a la Sí, sí, sí. situación y decir... Está bien, esas cosas ocurren, bueno, y quiere decir que ya como se va equilibrando un poco la cosa por un lado. La Junta Nacional de Justicia, además, tanto así no tiene competencias para eso, que ha construido toda una argumentación jurídica a partir de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ¿no? Y ha dicho que se ha abierto la caja de Pandora, porque ahora, en todos los procesos regulares de la Junta Nacional de Justicia, los fiscales, los jueces que son designados o que no son designados, que son suspendidos, ¿no?, y que finalmente son retirados de su puesto, van a ir por esa vía administrativa a hacer un montón de reclamos y va a ser interminable. Y por último se van a ir al proceso contencioso administrativo. Estamos, o sea, el problema el problema es más grande, ¿no? Es más grande de lo que pensamos, porque esto es un paso más al deterioro institucional de un país como el nuestro, que necesita solidificar más bien sus instituciones, Que ¿no? es la idea con la que comencé, y me quedo finalmente con esto. Tengo que cerrar esa parte del programa para darle paso a lo que viene. En sencillo, ¿qué podemos esperar mañana? Yo creo que la señora Espinosa tiene que dar un paso al costado, llegar a un acuerdo con su sucesora, porque va a entrar ella de todas maneras, y la Junta de Fiscales Supremos puede tener una solución. Acá Pepe decía que es cuestión de leer bien y de resolver bien. Sí, yo creo que es fácil resolver si se lee bien. ¿Qué esperamos mañana? Delia Espinosa continúa como fiscal de la Nación. Yo no la conozco, no tengo simpatías con ella ni nada, ¿no? Y Patricia Benavides reingresa como fiscal suprema. Muy bien, estaremos atentos y seguramente tendremos todavía para rato esa conversación. Gracias a los dos por haberme acompañado. Nos vamos a una...